Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Los saludo con muchísimo gusto, como cada semana. Muchas gracias por estarnos sintonizando nuevamente aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a continuar una conversación que comenzamos la semana pasada con el doctor René Leiva a propósito de un número de la revista Salud Pública de México en el que él es coeditor junto con otros colegas, y el número habla sobre la migración y la movilidad en el contexto de la pandemia, así que pues vamos a escuchar de nuevo la cápsula curricular del doctor Leiva y regresamos para seguir platicando con él. El doctor René Leiva Flores es médico por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y maestro en Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Tiene una especialidad en salud internacional y es doctor en sociología por la Universidad de Barcelona. Su trabajo profesional se ha enfocado en políticas de salud, movilidad poblacional y migración internacional, derechos humanos e inequidad social en salud. Es miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, profesor titular en la Escuela de Salud Pública de México y actualmente es el coordinador de la Unidad de Estudios sobre Migración y Salud en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Para comenzar este segundo programa, René, me gustaría escuchar tu reflexión, incluso pues lo que hayan encontrado con los materiales que se publican en el número de la revista respecto al hecho de que México no cerró las fronteras. Fue algo que pues algunos lo criticaron, otros lo aplaudieron. Estaba en el Reglamento Sanitario Internacional, estuvo muy claro con los lineamientos que planteó México desde el inicio de no cerrar las fronteras, pero me gustaría ver si podemos abrir este segundo programa con tu reflexión al respecto. Esta fue como una parte también interesante porque aquí en México, si recuerdas el evento de este yate que nadie lo quería recibir, que venía cargado de, creo que eran 6,000 personas, ¿sí? Y entonces, bueno, pues la Secretaría Local de Salud en el estado de Quintana Roo, junto con la Secretaría Nacional, tomaron la decisión, vamos a recibir a estas personas, ¿no? Que también son migrantes, los que van en un crucero de turismo son migrantes. Pero, además los tomó en plena pandemia, en pleno mar, ¿no? Entonces, de todos lados rechazados. Como el Princess, ¿no? Allá en Japón. Entonces, tú dices, bueno, y realmente, pues no, se reciben a estas personas, las personas sintomáticas se identifican, las no sintomáticas también, y entonces realmente tiene todo el tema de probabilidad de acceso a servicios de salud y se acabó el tema, ¿sí? Quintana Roo no fue afectado más por recibir ese barco que el resto del país, ¿ya? Estados Unidos tomó una decisión muy dramática porque utilizó a la pandemia como un elemento para profundizar aún más las restricciones de movilidad, ¿no? Y varios países tomaron este motivo también de la pandemia como un elemento significativo para la construcción de sus políticas públicas. Ejemplos que están en diferentes políticas, decretos que se emitieron, por ejemplo, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala. Llegaron a casos extremos, por ejemplo, de decretar toque de queda en la población,
¿sí? Entonces, No, ya lo del el pasaporte de vacunación, no, ¿no? ya, Era una locura ver esos fenómenos, lo de las pruebas para abordar aviones, qué cosa tan o loca, sea, volvimos a la prehistoria a la epidemiológica, irracional, ¿sí? totalmente. De hecho, Exactamente. veías Estados Unidos, un hervidero de COVID allá adentro, así, los peores datos de COVID allá adentro, pero pedían prueba a los viajeros, no, no, no fuera a ser que les metieran más COVID, ¿no? Ya no se podía tener más COVID allá adentro y no, sí, que los viajeros. Bueno, me acuerdo todavía de un elemento que fue publicado en los primeros días de la detección de casos, en donde personas salvadoreñas en pleno vuelo aéreo iban a aterrizar en su país, en El Salvador, ¿Y qué les pasó? y el decreto presidencial, bueno, se dijeron, no, 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 aquí no aterrice ese avión, ¿sí? Oye, los grupos migrantes se vacunaron contra COVID como toda la población. Esa es otra parte tan interesante. Ya esa publicación está en otra revista internacional porque hicimos un análisis México-Guatemala sobre el campo de la movilidad interfronteriza. En los primeros momentos también de la pandemia que se estaba en movimiento, los migrantes no por diferentes motivos, y pienso, y muchos funcionarios también lo pensaban así, sobre todo de movilidad, buscaron tener acceso a las vacunas en los países de donde venían. De forma tal que de manera temprana, 62% de ellos estaban ingresando a México ya con vacunación. ¿Eh? Tenían la misma cobertura que los ciudadanos de Estados Unidos, ¿ya? Donde había vacunas, pero no se querían vacunar, ¿ya? Entonces, esta tensión también entre estos grupos, porque, como sabes, el gobierno de México también, dada la escasez, y en muchos gobiernos se tomó esta noción, ¿no? Porque la escasez en la producción de las vacunas efectivas, entonces, pues fue como un reto, ¿no? Entonces, ¿quién va primero? Pues primero van aquellos que están con alta probabilidad de sufrir consecuencias de gravedad o incluso la muerte. Entonces, a esos hay que vacunar primero. Los grupos móviles inmigrantes son jóvenes, en su mayoría. ¿Sí? Sí, no eran de los grupos más afectados, ¿no? Ni adultos mayores ni personal de salud. Exactamente. Sin embargo, dada su condición de movilidad, su condición realmente de altísima vulnerabilidad, se buscaron mecanismos para que estos grupos fueran vacunados. En el caso de México, algunas brigadas acudieron a casas de migrantes a brindar vacunas allí. ¿Eh? Y bueno, eso facilitó mucho el acceso a estos servicios en México. En otros países como Chile también se hizo una política pública de este tipo y también, bueno, pues porque había coberturas y accesos diferenciados también a las vacunas en ese momento contra COVID, ¿no? Pero estos grupos de población realmente fueron cubiertos con las vacunas contra COVID casi de manera paralela a las poblaciones nacionales. ¿Sí? Entonces, por lo menos aquí en México se movieron políticas, digamos, que fueron bastante razonables en el campo de la implementación de la Sí, vacunación, ¿no? En un marco realmente de escasez, que es la otra noción, ¿sí? Entonces, vivíamos como de las gotas que caían de todos lados, ¿no? Entonces decíamos, sí, ¿sí? que también eso provocó como una aceptación, ¿no? O sea, como esta imagen de que, a ver, son poquitas y hay que usarlas bien. Yo creo que eso también le dio mucho compromiso a la población Efectivamente. para tomarlas bien. Y me imagino que todos los otros programas de salud en migrantes, pienso, por ejemplo, VIH y enfermedades de transmisión, infecciones de transmisión sexual, pero también tuberculosis, y estas otras, que hay acciones específicas de detección para iniciar tratamientos, para evitar también que haya diseminación de algunas enfermedades infecciosas. ¿Eso lo notaron algo diferente, que se frenara, que... De esto no tenemos como información para el resto de América Latina, pero para México sí, ni para Estados Unidos hay Sí, sí, información. claro, claro, claro. Entonces, en México sí, sí, y encontramos sí, periodos
cortos de suspensión, por ejemplo, de tratamientos para VIH en ciertos grupos de población. Una vez que ya estaban instalados aquí en México, realmente fue con mucha facilidad para dar continuidad. Tenemos entrevistas de este tipo, nos señalan, sí, llegué aquí, ya no traía medicamentos, pero una vez que llegué, me dijeron dónde acudir, y los medicamentos tengo en este momento, ¿no? Pero sí hubo momentos de suspensión. Otras personas con asuntos crónicos de salud, particularmente diabetes, ¿sí? Entonces, hipertensión, exactamente, tenían estos periodos y dijo, se me acabaron los medicamentos, ¿no? Entonces, estoy aquí, ahora, ¿cómo entrarle? Cuando ellos buscaban mucho el tema de la atención hospitalaria, decir, no, pues estos se pueden atender en los centros de salud. Entonces, la canalización, sobre todo con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, realmente facilitó también todos los mecanismos de respuesta a estos grupos móviles inmigrantes en México, ¿no? Quizá quiero destacar dos aspectos significativos de las políticas públicas en este campo, sobre todo en países donde ya venían trabajando en políticas públicas, ¿no? Desde 2017, Chile es uno de los países en donde se desarrolló una política nacional de salud para migrantes internacionales en Chile. Esta, esta parte eh, facilitó el acceso a fondos públicos, porque el sistema de salud de Chile es estructurado muy, digamos, con participación privada en un componente significativo de la población y otro que es el Fondo Nacional de Salud, que es el FONASA. Los migrantes, se emitió un decreto, entonces estaba de presidenta la señora Bachelet, en donde, independientemente de su estatus migratorio, tuvieran cobertura bajo el Fondo Nacional de Salud. Esto implicaba entonces que hubiera cierto presupuesto para atender estas necesidades. En ese momento, era 2015, 2016, y hay una encuesta nacional en Chile de condiciones de vida, en donde se mostró que en los primeros años inmediatamente se incrementó la cobertura de Fondo Nacional de Salud en Chile. Entonces, alcanzó hasta el 50%. En el tercer año estaban ya en 70%, ¿ya? Entonces, en ningún país, me atrevo a decir del mundo, tenían ya esta condición, excepto en Chile. Cuando cambia el gobierno de Bachelet, el grupo técnico se queda allí y mantiene la política nacional, digamos, no obstante las diferencias significativas en los gobiernos que transitaron después de Bachelet, ¿sí? Esta política se ha mantenido a lo largo del tiempo con dificultades. Y allí lo que nos muestra la experiencia de Chile es digamos que la estructura gubernamental no es de carácter monolítico, porque salud va avanzando en el acceso a servicios, en el respeto a derechos, pero por el otro lado, el Ministerio del Interior de Chile, lo que sería nuestra Secretaría de Gobernación, coloca políticas restrictivas y comienza a tomar decisiones de expulsión de la población irregular en Chile o de restricción al ingreso a Chile, ¿sí? Entonces, dos grupos gubernamentales con políticas poco convergentes, ¿sí? Por un lado la de salud, por otro lado las de migración. México se parece, en parte. México, pero además yo creo que un elemento extra que no sé si lo tenga Chile es que una parte de los dictados de las políticas de migración de México los pone Estados Unidos. O sea, o te pone retos pues que te aprietan más, ¿no? O sea, que Estados Unidos diga, no voy a dejar entrar, sí voy a dejar entrar por acá, por allá, y eso te mueve acá en México las políticas. Claro, las políticas que se toman en Estados Unidos para toda su política nacional migratoria, Sí, o sea, absolutamente. a pesar de que está solamente en el campo territorial de Estados Unidos, pues las consecuencias que tiene para el resto de los países son significativas, ¿no? Y en el contexto de la emergencia, me parece que muchísimo más. Tenemos que cerrar, René. Me gustaría que te despidieras con alguna idea en dos sentidos. Uno, de qué le sirven estos materiales a la población en general, ¿no?
también como para que la gente entienda cómo la investigación y la escritura científica, técnica, en el ámbito técnico, tiene repercusiones en el ámbito general, y otro es en políticas públicas y en intervenciones de las organizaciones sociales y de las organizaciones de la sociedad civil, etcétera. ¿De qué Bueno, ayuda? primero el tema de la revista de Salud Pública es una revista que tiene más de 50 años, 65 años. Fue fundada en el 57. Y en la actualidad, entonces, es una revista científica con alto impacto, pero tiene un vínculo abierto a que cualquier persona eh, pueda tener acceso a la producción académica y científica que se publica en esta revista. Entonces, para el caso de este volumen, hay un link donde le pueden dar el clic y todos los artículos son libres para tener acceso a ellos, ¿no? Ese es un primer asunto, ¿no? Que de hecho Ahora, está saludpublica.mx, ¿no? Ahí está exactamente. albergada la revista y todos Sí. sus números. Entonces, el segundo aspecto, digamos, en términos de utilidad, es que junto con la pandemia, se vivió otra pandemia, que era una pandemia, o es todavía, de desinformación, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer respuestas a la desinformación que se estaba generando en la pandemia? Otro componente. Creo que en este sentido la aportación de publicaciones de este tipo podrían contribuir a matizar o a contener un poco los efectos de la desinformación, las famosas fake news, ¿no? Entonces, toda esta parte sí merece la pena y buscar, creo yo, mecanismos fáciles como es tu programa también de transmisión de la comunicación científica que sea, digamos, más fácil de comprender y no tanto caer en los modelos estadísticos, matemáticos y todo esto, ¿no? Entonces, esta es la importancia y que nuestras sociedades estén más informadas a la hora de tomar decisiones, ¿no? El otro componente es que mucha de la información que está en la revista se pudo traducir en algunas políticas públicas que fueron basadas realmente en evidencia, ¿no? Y que se estaban probando de manera simultánea también. Entonces, fueron muchas cosas las que ocurrieron en la pandemia también que estaban presentes allí. Un tercer asunto tiene que ver con el tipo de respuesta en salud también, es decir, cómo comenzar a entender la situación en que nos encontramos con nuestro servicio de salud. Pareciera que fuera como que descubrimos cómo estaban nuestros servicios de salud en América Pues Latina. muchos sí se dieron cuenta, ¿eh? Entonces, digo, no, 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 ya estábamos así. Sí, lo que tenemos ahora es que ahora tenemos que enfrentar con lo que tenemos en este momento un reto adicional, ¿no? Entonces, este es también otro aprendizaje interesante. Algunos de estos aspectos están dentro del volumen especial y lo otro, pues, ha sido la colaboración de las casas de migrantes, diferentes instituciones, organizaciones sociales que están presentes allí y que junto con instituciones académicas y tomadores de decisiones realmente podemos presentar una especie como de diferentes matices que se estaban dando en la respuesta y también en la generación de evidencia en el tema, ¿no? Mauricio, de verdad, pues te agradezco muchísimo esta oportunidad de comunicar de manera, aunque sea rápida, a lo mejor atropellada en algunos puntos, pero te agradezco No, mucho. pero justo de eso se trata este programa, de poner temas que están como en el ámbito de académico, científico, pero traerlos para que la gente los conozca, los escuche, los vea, participe en la medida de lo posible. Así es como se va construyendo también la cultura de la salud, ¿no? Porque la pandemia no solo fue un fenómeno de la salud, sino fue un fenómeno social que involucró todos los aspectos de la sociedad, o sea, economía, educación, migración, seguridad, turismo, trabajo, todo, absolutamente todo. Yo creo que lo abordamos aquí algunos puntos importantes más enfocados hacia el asunto de la movilidad y de la migración. Me parece muy, muy oportuno. Ya te invitaremos para seguir platicando de estos temas, René. Por lo pronto, pues tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por haber estado acá en Hipócrates 2.0.
Muchísimas gracias por esta iniciativa, Mauricio. Felicidades. Y con esto ya nos vamos volando. Se nos vino el tiempo encima. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Esperamos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Por lo pronto, quédense en sintonía de Radio Universidad. Hasta la próxima. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.